Quisiera que se pongan de pie, por favor, y en Segunda de Corintios, capítulo 11. Algunos se han ido de vacaciones. Sí, por favor, si me ayuda subiendo las pantallas para hacer énfasis de nuestros 20 años. Gracias, Carlitos, siempre pendiente. Vamos a terminar con un mensaje. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos del 13 al 15. Vamos a leer todos en voz alta. A la cuenta de 3. 2, 3. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Permítame hacer una corta plegaria antes que tome asiento. Señor amado, quiero en esta mañana darte gracias infinitas por el privilegio de estar aquí en este púlpito. Señor, humildemente yo quiero pedirte perdón por mis faltas y decirte que no soy digno de dirigirme a tu iglesia, a tu congregación, por cual diste la vida. Pero por tu gracia somos lo que somos, Señor, y te pido que me llenes con el poder de tu Espíritu Santo y poder dirigirme, Señor, a tu iglesia y ser una bendición al pronunciar tu palabra, Señor. Que sean edificados a través de ella, que no sean conceptos, intereses humanos. Señor, dejo en tus preciosas manos esta predicación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, tomen asiento. El tema, hermanos, de esta enseñanza es ¿por qué la gente se disfraza? ¿Por qué los cristianos nos gusta ponernos máscaras? Y como les había dicho, hermanos, disfraz es un artificio, es vestimenta con que alguien cambia o modifica su aspecto o su condición externa para no ser reconocido. El disfraz es un medio que se emplea para ocultar o disimular una cosa y especialmente negativa. Un disfraz es una vestimenta, una ornamenta diseñada con el propósito de distraer, de llamar la atención, muchas veces con fines artísticos, religiosos, promocionales o de cualquier otro género. Una persona puede disfrazarse para representar un personaje real o ficticio en un evento. Puede ser un carnaval, una fiesta de disfraces, una obra teatral. Esta forma de disfrazarse es transitoria en situaciones ajenas a la vida cotidiana, pero generalmente el disfraz oculta la identidad o evita que una persona sea reconocida. Se llama disfraz al vestuario que permite ocultar su identidad. Quien usa un disfraz lo hace con la intención de no ser reconocido. Ya habíamos visto algunos aspectos. Número 1, la gente se disfraza para parecer muy religiosos y piadosos y muchas veces solo para buscar el favor de Dios y a veces de la misma iglesia. Rápidamente en Primero de Reyes, en el capítulo 14, abra su Biblia en Primero de Reyes, capítulo 14, versículo del 1 al 18. Hermanos, si en una predicación no hay Biblia, no es predicación de la palabra. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para edificar a su iglesia. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y toda la Escritura fue inspirada por Dios y es útil, primero para instruirle, para corregirle, para reprenderle. Amén.
a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, hermanos, es lo que Dios usó. Dios para que seamos buenos hijos de Dios, para dar testimonio con el poder del Espíritu Santo. Porque la letra en sí es muerta. La Biblia lo han leído ateos, evolucionistas, justamente para ridiculizarla. Pero nosotros usamos la palabra Dios para edificar nuestras vidas. En Primero de Reyes 14, del 1 en adelante, dice: en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te reconozcas que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que había de ser rey sobre el pueblo. Hermanos, solamente les recuerdo que Jeroboam es el rey de Israel, de las 10 tribus, después de que Israel se divide en dos. Roboam, el hijo de Salomón, se queda con Judá y con los levitas. Y para que Jeroboam no permita que el pueblo de Israel se vuelva a Judá, hizo ídolos otra vez, becerros de oro. Se olvidó de Dios, pero cuando su hijo estaba enfermo se acuerda de Dios y le manda a la mujer disfrazada para que no le reconozca. Y usted sabe lo que hemos predicado estos días. El profeta, a pesar de que estaba ciego, sabía que la mujer venía disfrazada. Dios le dice: ahí viene la mujer de Jeroboam disfrazada, y viene por intereses para que el hijo sea sanado. Dile que el hijo va a morir. Y así fue. Murió el hijo. No le sirvió de nada el disfraz de piedad. Qué tremendo que a veces buscamos a Dios solamente por intereses. También, hermanos, vemos otra historia muy trágica. Ahí en Primero de Samuel, en el capítulo 28. Primero de Samuel, capítulo 28. Empezando desde el versículo 3. Dice la Escritura: Samuel ya había muerto. Samuel ya había muerto. ¿Quién era Samuel? El profeta, el juez, un hombre impecable, intachable. Fue el que a Saúl le llevó al trono por orden del Señor. Pero Saúl, hermanos, nunca obedeció a Dios. Saúl se enorgulleció tanto, hermanos, fue tan altivo que dejó a Dios de lado y nunca le pidió perdón. A Samuel le buscaba solamente por intereses. Saúl, el primer rey, hizo cosas tremendas. En el verso 3 dice: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. El mismo Saúl. Hermanos, porque cuando vemos al libro de Levítico, hermanos, es un pecado consultar a divinos, a encantadores, a medium, y ahora en la actualidad a hechiceros, a que la ouija, que las limpias, que las energías, que las vibras. Todo eso es diabólico, hermano. Aún el sortilegio, todo lo que es loterías, todo lo que son rifas, eso es diabólico. Eso es satánico y Dios prohíbe. Pero Saúl había desterrado este tipo de gente. Y cuando vio, hermanos, que los filisteos se juntaron y eran un montón, hermanos, dice la palabra de Dios que Saúl tuvo temor. En el verso 5: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Sabe por qué? Porque Saúl estaba en pecado y nunca había confesado su pecado. Nunca le dio la cara al Señor para confesar el pecado. Cuando la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no escucha a los pecadores. Así ayunes, así te vayas de rodillas, Dios no escucha cuando hay un pecado sin confesar. Y eso estaba pasando con este rey.
Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron que hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación, y mírelo. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. De rey se quitó las ropas reales y fue de mendigo para ocultar su identidad. Mire cómo la gente se disfraza, cómo niega a Dios, busca por intereses, aún hasta el mismo demonio. Como cristianos somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, somos príncipes. Y dejamos las vestiduras a veces por consultar al diablo. Y lo trágico es que más luego, hermanos, le reconoce: pero si tú eres el Rey, ¿por qué me tratas de engañar? ¿Qué quieres que haga? Dice: tráeme a Samuel, al espíritu de Samuel, ya cuando estaba muerto. ¿Por qué no le escuchó en vida? Ese es el problema, hermanos. Si mi papá viviera, si hubiera escuchado a mi madre en vida, hermano, en vida. ¿Cómo nos disfrazamos los cristianos? Hermanas, y cuando iba a las mujeres, ¿cómo se disfrazan? Nos disfrazamos todos de cristianos los domingos. Venimos con ternos, venimos con falda, disfrazados cristianos, pero salimos de aquí, nos quitamos el disfraz y parecemos mundanos. En 1 Timoteo 2, del 9 al 10 dice: asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Pero no, hermanos, salimos de aquí y somos un mundano cualquiera. Mire, ¿por qué es que somos así? ¿Acaso somos cristianos solamente los domingos? ¿No somos hijos de Dios todos los días de la vida? Hermanos, y la iglesia sabe. Hermanos, hemos enseñado por años cómo debe vestirse el hombre y la mujer, pero no hacen caso, hermanos. Yo a veces tengo que tragarme, hermanos, porque mi misma presencia es esta falta de respeto a Dios y al siervo de Dios. Muchas veces al esposo, a los hijos, el vestirse de una manera no adecuada. Pero qué triste, hermanos, que de una manera hipócrita nos disfrazamos como cristianos solamente cuando venimos acá. Eso es hipocresía, esa es una máscara. Número 2. Había dicho, hermanos, que la gente, especialmente las mujeres, en el día de hoy, y esto es historia, se disfrazan de rameras para buscar el favor de los hombres. En Génesis capítulo 38, desde el verso 14, vemos a la nuera de Judá. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó. Cuando dice se arrebozó es que se puso de una manera escandalosa. Y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Tremendo, hermanos. Para quedar embarazada, se vistió de prostituta y se acostó con su suegro y quedó embarazada. Cuando el suegro supo que su nuera estaba embarazada, usted sabe, la ley era apedrearla y que muera. Pero cuando le iban a apedrear, ella sacó justamente el sello, el cordón y el báculo y dijo: ¿quién se acostó conmigo? Eras tú. Y ahí Judá le perdonó la vida y le pudo ayudar. Pero qué tremendo vestirse de esta manera para conseguir algo. En Segundo de Reyes, en el capítulo 9, el verso 30 y 37,
Hermano, Dios hizo cosas hermosas en su creación y una de ellas es la mujer. Pero lamentablemente la mujer está usando su belleza, hermanos, para hacer caer a los hombres, para volverlos ciegos, para destruir hogares. Y les dije, hermanos, no hay mujer más perversa que sabiendo que un hombre es casado y tiene hijos, destruya su hogar. No lo haga. Mire cómo le dice aquí, cómo le califica a esta mujer. Otra viuda. Acab había muerto, uno de los peores reyes de Israel, idólatra como no más, y a la vez, hermanos, sin criterio, porque su mujer era la que dominaba, la que hacía todo, prepotente, estaba bajo la mano de su esposa. Y después que muere Acab, viene uno de los reyes consagrados a Dios, Jehú, y dice, vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel, ¿se acuerda de esta mujer terrible? Lo oyó, que venía el rey, el nuevo rey, ya estaba viuda, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Para qué? Para coquetearle al rey. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, me imagino con una voz de seducción, ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos, y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Incluso Jehú pasó con el caballo por encima de Jezabel. Una mujer que se atavió, hermanos, de ramera para seducir al rey. Pero mire, cuando un hombre tiene criterio, por más hermosa que sea una mujer, cuando un hombre es espiritual, dice no y punto. Y no cae en fornicación ni en adulterio. Igualmente una mujer cuando tiene criterio jamás se deja seducir por un hombre. Dice no y punto. ¿Sabe por qué? Porque va a terminar atropellado, estampado contra el suelo. Entró luego y después que comió Jehú y bebió, dijo, id ahora y ver a aquella maldita. Ese es el término, el calificativo para una mujer como esta. Y sepultarla porque es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Ese es el fin. Ese es el fin. Cuidado. Se vista de esa manera para dañar la integridad de un hombre, de una familia. En tercer lugar había dicho, ¿por qué se disfraza la gente? Aún los cristianos, por vanidad y por perversión. En primero de Samuel, en el capítulo 17, cuando David llega al frente de batalla y le ve a Goliat amenazando al pueblo de Dios, ¿y qué dice? ¿Qué hace este filisteo incircunciso? Burlándose del ejército de Jehová. Él mató osos, leones, ¿por qué no puedo matar a este? Y Saúl dijo, pero tú eres un muchacho, no, yo puedo matarle a él. Y bueno, cuando Saúl decide que David vaya al campo de batalla, ¿qué es lo que hace Saúl? Y Saúl un grandote, un rey grande, inmenso, cobarde. En el 38 dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Mire, ¿quién era David? Un pastor, un sencillo, un traje, una túnica sencilla. No tenía más. Tenía una onda, una pequeña bolsita, unas piedras, era todo. No tenía casco, coraza, no tenía botas, no tenía espada, nada no tenía. Pero mire lo que es el rey Saúl. Para ganar una batalla tienes que ir vestido, pero ¿y cuántas veces nos gana la vanidad? Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no pude andar con esto porque nunca lo practiqué. Le mandó disfrazado de rey. Le mandó en vez del rey. ¿Cuántas veces hacemos esto, hermanos? Por vanidad. Pedimos que algo nos reemplace y tome nuestro lugar. Gente que ni siquiera está acostumbrada a eso.
Pero qué bien, David. No, yo no estoy, quítenme esto, parezco un chinesco. Estaba flotando en medio de todo, hermanos, esa armadura de Saúl. Y dice al final del 39, y David echó de sí aquellas cosas. Hermanos, para servir a Dios hay que ser sencillo, humilde, no hay que aparentar, no hay que disfrazarse. Dios no quiere vanidades. Hermanos, yo he visto predicadores que incluso se peinan, se maquillan, pero son impecables. Yo he visto en la televisión, parecen artistas, payasos de lo que son. Se disfrazan para impresionar a los que están predicando, charlatanes con carisma. Y la gente se impresiona del físico. Lo que debe impresionarnos es la palabra de Dios. En Deuteronomio 22:5. Deuteronomio 22:5. ¿Por qué se disfraza la gente? Por vanidad, por perversión. Solamente estoy recordando lo de la semana pasada, hermanos. Ya voy a lo nuevo. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Eso abominable, es terrible delante de Dios, es una grosería delante de Dios, es vulgar delante de Dios, es inmoral delante de Dios que un hombre se vista de mujer y una mujer como hombre. Y es lo que estamos viendo ahora comúnmente. Montón de mariposones queriendo parecer mujer, peinarse como mujer, vestir como mujer, enseñar tobillos como mujer. Y mujeres, hermanos, vestirse como hombres. En esta semana he visto tantas noticias de cómo el grupo feminista ha crecido, hermanos. De la noche a la mañana hay un movimiento diabólico en contra del patriarcado, en contra de la palabra de Dios, en contra de los siervos de Dios. Incluso, hermanos, amenazando con muerte a los siervos de Dios. Hay un periodista, les califica a este movimiento femenino las feminazis. Feminazis. ¿Sabe quién fue Hitler? El que estaba frente de los nazis. Asesinos, racistas, exterminadores. Y ahora las mujeres nos quieren exterminar a nosotros. Asesinar la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia dice que el varón debe ser varón, la mujer, mujer. En la iglesia no puede haber esto. Ponernos, hermanos, disfraces. ¿Qué no te sientes verdadero varón? Hermanos, ¿qué te está picando en el cuerpo? ¿Dónde te está dando comezón? Porque eso no es natural. Y Dios nos puede hacer nuevas criaturas. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 11. Primera de Corintios 11, desde el verso 14. Una vez ahí en California, en el Valle de Santa Mónica, los que conocen, iba con mi familia por el mall de Glendale. Hermanos, qué impresionante, un tipo de tez muy mulato, camisa de hombre, pantalón de hombre y zapatos de taco de mujer, pintado las uñas. Uno le ve y queda viendo toda esa ridiculez y adefesio, hermanos. Mitad hombre, mitad mujer. Esa gente se le perdió un montón de tornillos en la cabeza, hermanos. Están locos. ¿Y sabe qué? Yo veo un movimiento diabólico en el mundo, especialmente por la comida chatarra. Ahora todo se cultiva, se cría con hormonas. ¿Se ha dado cuenta que eso nos está haciendo daño? Es que yo no me puedo imaginar por qué de la noche a la mañana. Hermanos, si los homosexuales no se pueden reproducir, ¿por qué ahora son bastantes? ¿Por qué son muchos? ¿Por qué
Porque es un movimiento diabólico, hermanos, en contra de la palabra de Dios. Para Dios esto es abominable. Y mire, ahora tienen más derechos que nosotros, que la gente que hace la voluntad de Dios. Pastor, no hablar muy duro, le van a llevar preso, que me lleven. Yo no le debo nada a esa gente, es a Dios. En 1 Corintios 11, del 14 al 16, dice: la naturaleza misma no os enseña que el varón le es honroso. No os enseña que al varón le es honroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Para el hombre no es honroso andar con el cabello largo. Demonio, ¿por qué anda con moño? No es honroso, dice la Biblia. Es para la mujer dejarse crecer el cabello. Ve el 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, hace todo lo contrario. Nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, no tenemos la costumbre ni las iglesias de Dios. Esa costumbre no es para los hijos de Dios. Pero nos disfrazamos por perversión. Ahí en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice claramente, hermanos. Pero son 1000 veces que leemos esta cita bíblica. Dice: no sabéis, 1 Corintios 6, del 9 al 10, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Es una injusticia delante de Dios. Es lo contrario de justo, de correcto, de normal, de verdadero. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si no heredan el reino de Dios, van a heredar el infierno. No erréis, no comete el error de pensar que esto está bien. Es un error. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Escuchó? Los afeminados, los que quieren hacerse como mujer, ni los que se echan con varones, los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes o patanes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, somos hijos de Dios para heredar el reino de Dios, pero si haces estas cosas no eres hijo de Dios, porque no quieres heredar el reino de Dios. Y mire, y toda esta lista para Dios es igual. Tan pecador es el fornicario como el ladrón, tan pecador es el afeminado como el patán, el que habla malas palabras, el maldiciente. Todos estos van al infierno. ¿Y qué pone? Que se toman a pecho los homosexuales porque hay homofobia. Homo es hombre y fobia es fobia a los hombres. Ellos mismos son homofóbicos, tienen fobia a ser hombres. Y si todos estos pecados nos llevan al infierno, entonces cuando yo hable de los fornicarios, soy fornicariofóbico. Y si hablo del adulterio, soy adulterofóbico. Y si hablo contra los borrachos, soy borrachofóbico. Hermanos, solo estos son los fobias. Hermanos, para Dios todo esto es una fobia. No vas a entrar al reino de Dios. Hermanos, ¿por qué nos disfrazamos? ¿Por qué no somos normales? Por vanidad, por perversión. En Levítico 19:28. Levítico 19:28. Dice la palabra de Dios: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Está en contra de los tatuajes, hermano. Oh, Dios mío, pero la gente ahora, hombres, mujeres, pero por todo lado, verdes, azules, pintados, no se conforman con lo que son, con aretitos. Como les dije la otra semana, hermanos, hombres pintados el pelo, parecen raposas. Otros tienen complejo de papagayo, los pelos verdes, azules, rosados. ¿Qué está pasando, hermanos? Estamos locos en este mundo.
Y ahora todo lo malo parece bueno. ¿Se acuerda cómo Satanás a Eva, que sabía que de ese árbol no podía comer, se quedó viendo tanto eso que en verdad el árbol es bueno y codiciable para comer? Mire cómo Satanás nos hace ver todo lo malo en bueno. Hermanos, y deje de sacar por las redes sociales, a pesar que abajo está el versículo de que no eran homosexuales besándose. No saque nada, es una porquería, hermano, no saque. No saque, porque eso se está metiendo en la cabeza. No saque esas imágenes perversas, saque el versículo y eso es todo. Para hablar sobre el adulterio yo no puedo sacar una pareja que está en el acto, pues. Por favor, entienda. ¿Qué está pasando con el mundo? Número 4, esto es nuevo. Se disfrazan de amigos, de hermanos bien intencionados, para sacarte las verdades. Ahí van, te visitan como que es tu gran amigo y amigo, y te empiezan a llenar de cosas, te sacan las verdades. Se disfrazan de gente piadosa, de gente que te aconseja, y te dañaron el alma. En Jueces capítulo 16, empezando desde el verso 4. Esta es la historia de Sansón. A pesar de que fue escogido por Dios como juez, Sansón no hizo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Sansón sabía que jamás podía juntarse con gente que no sea del pueblo de Dios, con gente pagana, con mujeres que no fueran temerosas de Dios. Y sabe, este Sansón fortachón, grandote, musculoso, con aretes, tatuado y todo, se fija en una filistea. Y les dice: padres, me gusta esa, quiero casarme con esa, y vamos. Pero hijo, no hay en nuestro pueblo. No, a mí me gusta esa. Y se casó con esa. Qué terrible. Una mujer llorona que le sacaba todo a puro berrinche. Después se enamora de una ramera, Sansón. Y después, hermanos, de una peinadora, de una estilista profesional llamada Dalila. En el verso 4 del capítulo 6 de Jueces dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer, después de esto, tantas cosas tontas que hizo, de una mujer en el valle de Soreg, la cual se llamaba, ¿cómo? Si saben la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Todo el mundo sabe, películas se han sacado en cantidades. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100,000 siclos de plata. Vea cuánta gente se disfraza para engañar a la gente, sacarles verdades y por dinero. Cuánta gente seduce a mujeres, le da un poco de dinero y acabó con su dignidad. Por dinero, cuántas cosas malas se hacen. Nos disfrazamos de dignidades. Este gobierno va a ser anticorrupción, ¿cierto? Ni el Chapulín Colorado se cree eso ahora, hermanos. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. ¿Cómo le habrá dicho Dalila con su seducción y tantas cosas? Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa,
cuando toque el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado. Mire, qué sinvergüenza, tú me has engañado. Ella es la que le está engañando, es la que por dinero, hermanos, quiere sacar su verdad. Tú me has engañado, le dice. Dios mío, oh, y me has dicho mentiras. Descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Imagino llorando, poniéndose enojada, y te dejo, y se acabó, y que no sé cuánto, y verás cómo te arreglas, y verás quién te peina, y yo qué sé, hermanos. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas y le ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti y los espías estaban en el aposento. Mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora, ¿cómo podrás ser atado? Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices? Yo te amo. Miren, ¿no? ¿Sí conocen eso? ¿Cómo dices que te amo? ¿Me amas? Si desde que te hiciste cristiano te has vuelto un idiota. Ya no bebes, ya no me llevas a la disco. Ya no eres como antes, te has vuelto raro. ¿Ha escuchado esa queja de esas mujeres? ¿No dices que me amas? ¿Y por qué no haces esto? Cosas malas, ni siquiera buenas. Dios mío. Cuando tu corazón no está conmigo, pero qué manera, ¿no? Incluso le acusa a Sansón. Mire cuántas veces nos hacen sentir mal, y estando nosotros bien. Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándolo ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida ¿a qué? ¿A qué? A mortal angustia. Ese Sansón, ese grandote, hermanos, por la gotera de mujer que tenía, terminó en mortal angustia. De Sansón acaba de terminar en Sonsón. Eso es todo. Es que mire una mujer cómo puede presionar a un hombre y acabar con la dignidad de él. O un hombre con una mujer, estar ahí, hasta le hace creer que lo malo está bueno. Le descubrió pues todo su corazón, verso 17, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Ya, o sea, al final ya, preso por 1000, preso por 1500, esto me pasa y punto. Ya, ¿qué más quieres? Ya, no molestes. Oh, Dios mío, llegamos a ese punto que decimos toda la verdad. Hermanos, y hay gente que está atrás, pero dígame nomás, no me tenga desconfianza. Yo no voy a decir nada, diga, y sigue. Hasta que nos llevan a mortal angustia, hermanos, y decimos todo. Soltamos todo. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Qué tontos que somos. Y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, trencitas, ¿no? Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Mire, cuando ya no tenemos fuerzas, cuando ya no tenemos dinero, cuando nos quedamos sin nada, cómo nos empiezan a afligir. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó él de su sueño, se dijo, escuche bien,
qué tonto, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Si de una salí, ¿por qué no de esta? Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Dios también tiene su paciencia, hermanos. Se apartó de Saúl, se aparta de Sansón y de cualquiera de nosotros, hermanos. Va a haber un día que no va a escuchar el clamor, porque ya somos demasiado con el pecado. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Oye, varón, te metes con una mujer como esta, te sacan los ojos, te dejan sin nada, sin dignidad. No seas zonzón. Mujeres que se disfrazan y miran cómo te sacan las verdades, el dinero, te arruinan la vida, te dejan sin fuerza, sin vigor, sin trabajo, sin honor. Le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos, y ahí está Sansón, hermanos, haciendo fuerza en una piedra de molino y le trataban como payaso. Así hay mujeres que con sus encantos, hermanos, nos dejan a los hombres en esa condición. Se disfrazan de tal manera, hermanos, que con su seducción sacan las verdades. Y por intereses. Número 5. ¿Por qué se disfrazan los cristianos? Se disfrazan como discípulos y consiervos para hacerte el mal. En Primero de Reyes capítulo 22, del 29 al 40. Mire, dice la Biblia que toda la vida, desde que se dividió el pueblo de Dios en dos, Israel y Judá, hermanos, siempre hubo guerra. Pero vemos aquí al rey de Israel, hermanos, bien astuto, hacer amistad con el rey de Judá, para ir en contra de los enemigos. Y aquí empieza la historia. Siguió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré a la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. El rey de Israel dice: yo me voy a quitar los trajes reales y me voy a disfrazar como uno de los comunes y corrientes soldados. Tú, rey de Judá, quédate con el traje. ¿Qué pasaría en la batalla? ¿A quién le apuntaban primero, hermanos? Al rey. ¿Qué estaba haciendo el rey de Israel, hermanos? Prácticamente eliminar al rey de Judá con su astucia. Oh, Dios mío. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Mire, ese es el enemigo. Mire, no se metan con los soldados, ni el grande ni el chico, al rey de Israel, a ese apúntenle. El rey de Israel estaba disfrazado, el de Judá con sus trajes. ¿Quién reconoce al uno o al otro? Sino por el traje. Cuando los capitanes de los carros vinieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Qué bueno que gritó a tiempo, hermanos. Yo no soy el rey de Israel. Hermanos, aprende esta lección. Yo no soy quien cree que usted es. Porque a veces nos acusan de cosas que no son ciertas, hermanos. Yo no fui. Me dicen que usted ha hecho esto. No, yo no fui. Averigüe bien quién fue. La gente se disfraza, hermanos, para hacernos caer. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Qué increíble, hermano, lanza a la aventura, hermanos, ahí la flecha, y hermanos, y entre las ranuras de la coraza le pega al rey de Israel, a este que quería matar al rey de Judá.
Mire, hermano, cómo Dios es de justo. Por lo que dijo él a su cochero: da vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Hermanos, este es el fin de una persona. Hermanos, nunca trate de hacer daño a otro. A veces, hermanos, hablamos mal de las personas y nosotros somos los inocentes. Le ponemos como carne de cañón a alguien, como que nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada. No se disfrace, no lo haga. Dios es justo. Oh, Dios mío. Vamos a Juan. Mire, ¿por qué nos disfrazamos? A veces como consiervos, a veces como discípulos, para hacernos el mal. En Juan capítulo 12, del versículo 1 al 8. Juan 12, del 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuzó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Usted sabía, hermanos, que el perfume de nardo era carísimo. Costaba más de 300 denarios, el salario de una persona de un año. Eso derramó María encima de Jesús. ¿No se merecía Jesús que fuera ungido de esa manera? Usted dice amén, pero otro dice no, qué gasto, qué despilfarro. Tanto perfume para el maestro, para el que se dice maestro, para el predicador. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, ¿cuál? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres en vez de darle a este? ¿Para qué le traen a él si él tiene plata? Den a los pobres. ¿Por qué el pastor tiene que ganar ese sueldo y los otros muriéndose de hambre? ¿Por qué la iglesia tiene que gastar en tanto si afuera puede dar de comer a los pobres? Estamos aquí y nos despreciamos de consiervos. ¿Para qué? Para hacer mal a la obra de Dios. Y esta vez al Señor. Pero dijo esto, escuche bien, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Se da cuenta de quién vienen estas opiniones malas? De gente que ni apoya, de gente que ni trabaja para la obra de Dios, que le roba el tiempo a Dios, el dinero a Dios, y se disfraza de una persona que apoya la obra de Dios diciendo muchos gastos. Hermano, no lo haga. Y se fue contra el Señor Jesucristo. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Mira, a los pobres puedes dar de comer toda la vida, pero un pobre que les des de comer lleno la panza, sin Cristo se va al infierno. Amén, hermanos. El mayor acto de generosidad de una iglesia es compartir el evangelio, hermano. Eso es, por más obras de caridad que hagan, si no tienen a Cristo en su vida se van al infierno. Pero hay gente que ve las cosas de otra manera. ¿Por qué cree que estamos haciendo un campamento de jóvenes? Porque muchos jóvenes se han convertido en el campamento, y ese joven mañana será el esposo, un padre de familia para cientos de generaciones. Si en un campamento salvamos uno, hemos hecho bastante, hermanos. Si en una conferencia de familia una pareja se ha convertido, hemos hecho mucho, hermanos.
porque Cristo vino por uno y por muchos. Pero mire cómo nos disfrazamos para criticar la obra de Dios. En Lucas capítulo 22, del verso 47 al 53. Lucas 22 del 47 al 53. Lucas 22 del 47 en adelante dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente de ellos, y se acercó hasta Jesús. ¿Para qué? Para besarle. ¿Has visto cristianos disfrazados de esa manera? Pastor Galito, hermana. Y tras de todo eso, hermanos, hay una hipocresía. Tras de todo ese beso, hermanos, te venden, te dan la puñalada. Por eso yo doy la mano nomás a todos. Al único que beso apasionadamente es a mi esposa, a mis nietos, a mis hijas. Entonces Jesús le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Eso más, sabiendo que Dios puede traer una legión de ángeles. Ay, Dios mío. Pedro, con esa personalidad, hermanos, de loco atarantado, agarra y corta la oreja de Malco. Cuando Jesús podía hacer grandes cosas. Esto también, hermanos, es disfrazarse de mejor que Jesús, hermanos. Jesús podía hacerle polvo ese rato, pero no era el plan de Dios. Podía traer una legión de ángeles y se mete hermanos. Y el mismo Señor después tiene que arreglar la oreja de Malco, ¿sí o no? Él mismo tiene que arreglar hasta el último las cosas. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando a su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido a espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuánto milagro, cuánta obra me viste hacer. Ahí, ¿por qué no me dijeron que estaba mal? Hermanos, porque hay gente que se disfraza y nos vende. Finalmente, número 6. ¿Por qué se disfrazan los cristianos? Se disfrazan de buenos, comprensivos, ayudadores, aduladores, para dividir y acabar con el liderazgo de alguien. En 2 de Samuel, el capítulo 5. Ustedes recuerdan el pecado de David con Betsabé. Y como Dios le dijo: tu pecado está perdonado, de las consecuencias no te vas a librar jamás, pues de tu casa jamás saldrá la espada. Lo que hiciste en lo oculto, yo lo haré públicamente y ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Te perdono, pero de las consecuencias no te vas a librar. Luego de ello, hermanos, que cometió el pecado de adulterio con Betsabé, su hijo Amnón violó a su hermana Tamar. Absalón mata a Amnón. David, hermanos, como era un corrupto, un insaciable sexual, nunca disciplinó a sus hijos. Sí, era un buen rey. ¿Por qué? Porque siempre ganaba las batallas, pero como padre y esposo era un inmoral. Solo en Hebrón tuvo 6 mujeres. Solo en Hebrón. Cuando llegó a Judá tuvo 9.
15. Más las concubinas pasó de 25. Nunca pudo reprender a sus hijos por su inmoralidad y dejó que entre ellos hicieran daño sus hijos. Y como no se hizo justicia, hermanos, Absalón se rebela contra su padre. Y esta es la historia. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Escuche bien, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta de qué, de Jerusalén. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio? Que yo les haría justicia. ¿Sabe lo que estaba haciendo Absalón, hermanos, para quitar el reinado de su padre? Hermanos, hizo un plan con Ahitofel. ¿Sabe quién era Ahitofel? Un consejero de David. ¿Sabe quién era Ahitofel? El abuelo de Betsabé. Estaba indignado, hermanos, por el pecado que había cometido. Y le aconseja que Absalón se ponga no dentro sino afuera y que reciba a la gente con amistad. ¿Cómo está? Buenos días, hermano, bienvenido a la iglesia. Yo sé que el pastor no tiene tiempo para usted, pero yo sí tengo. Yo sí le puedo dar consejería. Yo soy mejor que él. Él no hace justicia, pero yo le puedo hacer justicia. Y mire, y sigue diciendo aquí, en el versículo 5: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Absalón agarraba la mano de la gente y yo le puedo ayudar. Venga, pase, yo soy. El rey adentro está muy ocupado. Hermanos, mira cómo la gente se disfraza. Hermanos, nunca haga eso. Nunca le quite la autoridad a su jefe si trabaja en una empresa. Nunca le quite la autoridad a su esposo si tiene hogar. Nunca le quite la autoridad a su pastor si está en una iglesia. Nunca quite la autoridad si usted está trabajando en una empresa pública o privada. Jamás, hermano. Jamás haga eso. No sea un adulador. Por eso es que vulgarmente se llama: le han serruchado el piso. Con estas actitudes, mire cómo se disfraza de bueno, de piadoso, de justo, cuando detrás de ello, hermanos, lo que quiere es derrocarle al rey. Y así, ¿cuántos presidentes no se han derrocado, hermanos? ¿Cuántos hogares no se han acabado? En el verso 6 dice: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, hermanos. Por eso es que en esta iglesia está completamente prohibido, hermanos, que el grupito de oración, que el grupito de edificación, si no hay la autoridad del pastor. Y cualquier actividad se hace dentro de estas 4 paredes. Hay aulas suficientes para dar consejería, entrenamiento, no afuera, hermanos. Amén. Porque durante la historia de la iglesia ya he visto, hermanos, que esta es la manera de ganarse la voluntad de los hermanos y hacer de menos al siervo que está aquí. Y no hablo por mí, porque yo soy pasajero y no soy indispensable tampoco. Pero eso no es ético. Vea el 7: y al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Sabe por qué fue Absalón a Hebrón? ¿Dónde cree que empezó el reinado de David? En Hebrón. Y Absalón sí iba allá a Hebrón para proclamarse rey. Y venir desde Hebrón a Jerusalén a matarle a su padre y quitarle el reinado, porque ese era el consejo de uno de sus consejeros, perdón. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. El rey le dijo: ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón.
Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cómo se disfrazó Absalón? De buena persona, de bueno, de justo, que podía hacer mejores cosas que el rey. No lo haga, no lo haga. El único fiel, hermanos, el único que no se disfraza, el único que no engaña, el único que es amigo, se llama Jesús. Confía en Él. ¿Sabes lo que dice Jeremías 17 del 5 al 7? Jeremías 17 del 5 al 7. Jeremías 17 del 5 al 7 dice la palabra: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedades del desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mire el 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Secreto entre dos es secreto, entre 10 y usted, entre 3 ya es chisme. Acuérdese lo que le dije. Por eso Miqueas capítulo 7. Miqueas 7. Del 5 al 7 dice lo siguiente. Miqueas 7, del 5 al 7. No creáis en amigo. Es que es mi amigo, usted no le conoce, usted no sabe. Ajá. No le conozco, pero yo sí sé como papá y usted como mamá sabe más con quién se lleva. Por eso las actitudes que trae. Por eso está tan lejos de Dios. No creáis amigo ni confiéis en príncipe. Príncipe es su jefe. A veces mientras más viejos, más mañosos. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. No le dañes el corazón. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Pero mire lo que dice el 7 otra vez. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. No podemos confiar, hermanos, en la gente, porque querramos o no, todos los que estamos aquí, incluido su servidor, alguna vez, de alguna manera, nos disfrazamos. Nos ponemos una máscara. Amén, hermanos. Pongámonos de pie, vamos a orar. Todos puestos de pie. El altar está abierto. Venga, sea sincero.